Yo creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no, compañeros? Bien. Una lista enlazada está compuesta por nodos. Supongo el ingeniero se los explicó así. Un nodo guarda la información de un dato. Estos datos pueden tener cualquier tipo de datos. Pueden ser datos enteros, pueden ser datos flotantes, datos de tipo carácter, cadenas de texto, datos booleanos, etc. Como también puede almacenar objetos. Puede tener objetos, por ejemplo, objetos de la clase persona, objetos de la clase cuentas bancarias, objetos de la clase biblioteca, etc. Así que un nodo está compuesto por el dato, y también está compuesto por un enlace, ¿ya? Un enlace. Este enlace de acá se encarga de apuntar al siguiente nodo, ¿ya? Así que, básicamente, una estructura de lista enlazada está compuesto por nodos, como les dije. Y estos nodos se encuentran enlazados unos con otros, por eso es que se denomina lista enlazada, ¿ya? Se encuentran enlazados de esta forma. Como les comentaba, estos datos pueden ser datos enteros, pueden ser números, etc. Pero el ingeniero siempre suele crear esta estructura con datos enteros, o con flotantes a veces, ¿no? Pero creo que con enteros ha estado trabajando estos últimos semestres. De esta forma. Bien. A ver, ¿qué más comentarles sobre la lista enlazada? Ah, como les dije, esto acá vendría a ser un nodo, ¿no? Un nodo. Pero este nodo nosotros no lo tenemos integrado en C++. No existe, eh, no existe lo que es un tipo de dato nodo, no existe. Así que lo que vamos a hacer primero es crear una clase nodo. Con esa clase nodo nosotros vamos a crear una estructura nodo que va a estar compuesto por un dato y por un enlace que también va a ser del mismo tipo de dato, nodo, ¿ya? Así que eso es lo primero que se hace cuando vamos a crear una estructura de lista enlazada. Bien, entonces aquí creo que ya tengo abierto el C++. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto de formulario. Bien, vamos a crear un archivo de cabecera en donde vamos a poner nuestro código de nuestra estructura nodo y de nuestra estructura lista enlazada. Aquí tenemos al archivo de cabecera. Y aquí, como les comenté, primero vamos a crear la clase nodo, porque no tenemos todavía una estructura nodo, así que por eso tenemos que crear. Compañeros, se perdió la conexión por un momento, creo, ¿no? Pero ya pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Ah, ya, es que pasa que tengo unos problemitas con la tarjeta de red Wi-Fi que tiene mi computadora. Me está fallando últimamente. Ya, como les decía, ya hemos creado lo que es un archivo de cabecera de C++ Builder. Este archivo de cabecera, si queremos, lo podemos renombrar, ¿no? Aquí lo podemos cambiar el nombre según a lo que estamos creando dentro de este archivo.
como voy a crear una lista enlazada, entonces puedo cambiar a lista enlazada, siempre manteniendo la extensión .h, ¿ya? Bien, como les decía, una lista enlazada está compuesta por nodos, así que primero tenemos que crear esa estructura nodo, porque no contamos con un tipo de dato nodo, no existe en C++, así que tenemos que crear. Aquí vamos a trabajar con tipos de dato entero, ¿ya? Si ustedes quieren trabajar con otro tipo de dato, simplemente le cambian aquí. Le cambian aquí. Por ejemplo, si el ingeniero les dice, quiero que creen una lista de caracteres, creo que también ese ejercicio parece que está en el práctico, ¿no? Si es que me doy tiempo, mañana también podemos avanzar sobre ese ejercicio de práctico. Bien, aquí por lo pronto vamos a crear el dato que va a tener nuestro nodo. En este caso vamos a trabajar con un nodo que almacene datos enteros. También vamos a tener un nodo que va a ser el nodo enlace, que nos va a permitir enlazar nodos unos con otros. Aquí, ¿por qué le estoy poniendo este asterisco? Este asterisco se pone cuando yo quiero declarar una variable como puntero, como un puntero. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre variables puntero y variables normales? Esa diferencia que existe entre ambos es que cuando uno crea variables tipo puntero, esas variables se almacenan en un espacio de la memoria RAM, ¿ya? Se almacenan en la memoria RAM. En cambio, cuando uno crea una variable normal, una variable que no es puntero, también se almacena en la memoria, pero no se almacena en un espacio específico, sino que se almacena en un espacio random, que no podemos acceder muy bien a ella, digamos. Pero en cambio, cuando es puntero, nosotros podemos acceder exactamente al espacio de memoria en el que se va a crear ese campo en donde se va a almacenar ese dato. Así que aquí las listas enlazadas trabajan con nodos que son punteros porque estos nodos necesitan enlazarse mediante esa dirección de memoria en donde se encuentran enlazados, ¿ya? Mediante esa dirección de memoria es que se enlazan unos con otros en la lista enlazada, así que por eso creamos esta variable de tipo puntero, por eso, ¿ya? Los nodos siempre van a ser de tipo puntero cuando se trabaje con listas enlazadas. Bien, entonces aquí estamos creando lo que es nuestro atributo de la clase nodo, que es el enlace. Vemos que ya tenemos el dato y el enlace. Como les explicaba anteriormente, esos únicos dos atributos serían lo que tendría mi estructura nodo, porque el nodo está compuesto por un dato y un enlace. Así que eso es suficiente. Bien, y aquí en la clase, ¿qué me faltaría? Me faltaría crear el constructor de la clase, porque toda clase tiene que tener un constructor, ya que si es que no creamos el constructor, no vamos a poder crear objetos de esa clase, ¿ya? No va a salir un error, así que siempre tenemos que crear el constructor de una clase. Aquí en C++ es así. Puede ser que en otros lenguajes de programación no sea necesario el constructor para inicializar las variables, pero comúnmente se lo hace. Ya, entonces aquí vamos a hacer que nuestro dato se inicie en 0 y el enlace se inicie como nulo, ¿ya? Aquí se puede guardar este dato cuando estamos trabajando con objetos. En este caso, enlace vendría a ser un objeto de la clase nodo, que como vemos también se trata de un puntero. Ya tenemos la clase nodo, ahora tendríamos que crear la clase lista enlazada, ¿ya? Primero tendríamos que crear la clase nodo. Ahora sí ya podemos crear la clase lista enlazada. Bien, y aquí vamos a crear en la parte privada los atributos de la clase lista enlazada.
Aquí tal vez se pregunten de por qué fue que creé los atributos para la clase nodo en la parte pública. Esto yo lo creé en la parte pública porque estos atributos yo los tengo que poder ocupar dentro de mi clase lista enlazada. Si es que esto yo lo pongo en la parte privada, entonces yo no lo voy a poder ocupar dentro de mi clase lista enlazada. Así que para poder ocupar estos atributos, necesito declararlos en la parte pública, ¿ya? Tienen que ser públicos. Bien. Ah, aquí me estaba adelantando. A ver, vamos. Ya bien. Y voy a crear el constructor de mi clase lista enlazada, ya. Aquí solamente estoy declarando mi constructor. Más abajo lo voy a desarrollar, ¿ya? Pero antes de eso voy a crear los atributos que va a tener mi clase lista enlazada. ¿Cuáles van a ser esos atributos? Vamos a tener un atributo que va a ser de tipo nodo y va a ser mi nodo cabeza, ¿ya? Este nodo cabeza, ¿qué va a ser? Este nodo cabeza va a ser el primer nodo de mi lista enlazada, con el cual yo voy a poder acceder a los otros nodos que conforman la lista, ¿ya? Este nodo cabeza va a ser como el primer nodo, ¿ya? Porque cuando yo cree mi lista enlazada, esta lista enlazada en un principio va a estar vacía, ¿ya? Aquí vamos a tener el nodo cabeza, que en un principio va a tener como valor nulo, ¿ya? Va a tener como valor nulo. Así que cada vez que creemos cada vez que insertemos un dato para nuestra lista enlazada, lo que va a hacer nuestro programa va a ser crear un nuevo nodo. Va a crear un nuevo nodo y ese dato que nosotros queremos insertar para la lista se va a almacenar en ese nodo, en ese nuevo nodo que se cree cuando insertemos un dato. Así que ese nodo va a capturar ese dato y después nuestro programa va a ser de que ese nuevo nodo pase para la lista enlazada, de esta forma, ya, de esta forma. Entonces, cuando insertemos un dato, ese dato se va a almacenar en el nuevo nodo y ese nuevo nodo va a ir a formar parte de mi lista enlazada. Se va a enlazar con el nodo cabeza. A eso me refiero. Se va a enlazar con el nodo cabeza. Y así sucesivamente, cuando nosotros insertemos un dato, se va a crear un nuevo nodo. Ese nuevo nodo se va a enlazar con mi nodo cabeza, que en un principio va a ser nulo. Pero después ese nodo cabeza va a cambiar hacia el último nodo que tengamos, o hacia el primer nodo que tengamos, mejor dicho. Entonces, aquí este nodo que tengamos va a ser la cabeza. Entonces vamos a enlazar este nuevo nodo con el nodo cabeza. Y así sucesivamente, cada vez que insertemos un dato para la lista, se va a crear un nuevo nodo y se va a enlazar con el nodo cabeza. ¿Ya? Aquí también se puede trabajar con otro nodo que se denomina nodo cola. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya bien. Entonces, ya hemos entendido para qué va a ser el nodo cabeza. Aquí también vamos a crear el nodo cola, ¿ya? Porque también se trabaja con un nodo cola. Aunque también se puede crear un método con el que podamos acceder al último nodo de la lista, ¿ya? También vamos a tener un atributo al cual vamos a denominar can nodos, ¿ya? Can nodos. Este atributo va a servir para almacenar cuántos nodos tengo en mi lista, ¿ya? Cada vez que inserte un nuevo nodo, mi atributo can nodos se va a incrementar en 1. Cada vez que elimine algún nodo de mi lista, can nodos se va a disminuir en 1. Bien.
Esos serían todos los atributos de la clase lista enlazada. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el constructor. Bien. Como saben, aquí en el constructor vamos a iniciar en un valor por defecto, en un valor inicial, los atributos que tiene nuestra clase. Cabeza, como se trata de un nodo, lo vamos a iniciar en un valor nulo, al igual que cola. Y cam nodos, como es entero, lo vamos a iniciar en 0. Bien. Por lo pronto ya tengo mis dos clases, cada clase está con su respectivo constructor. Ahora faltarían los métodos propios de mi clase lista enlazada, ¿no? Tenemos los métodos principales. ¿Cuáles son estos métodos principales? Vendrían a ser aquellos para poder agregar datos para mi lista y también otro para poder imprimir los datos que tiene mi lista, ¿ya? Vamos a trabajar primero sobre el agregar. Supongo que el ingeniero les explicó que cuando trabajamos con listas tenemos dos formas para agregar los datos. Tenemos una forma que es la forma en donde los datos se ingresan por el principio de la lista y tenemos otra forma en donde se ingresan por el final de la lista, ¿ya? Vamos a crear primero el agregar por inicio. Vamos a poner add de inicio y este método va a tener como parámetro el dato que nosotros queremos insertar en la lista. Como estamos trabajando con datos tipo entero, entonces aquí vamos a declarar que por parámetro va a entrar un dato tipo entero al cual vamos a nombrar. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a nombrar dato. Guión bajo dato. Para que no se confunda con mi atributo dato que tengo en mi nodo. Bien. Una vez declarado este método, lo vamos a desarrollar más abajo. Tenemos que enlazar con nuestra clase. Y aquí vamos a crear la lógica para poder guardar datos, ¿ya? ¿Y cuál va a ser esa lógica? Como les comenté primero, se va a crear un nuevo nodo, ¿no? Primero vamos a crear un nuevo nodo, así que aquí vamos a crear un nodo al cual vamos a denominar nuevo. Y aquí vamos a crear una nueva instancia del objeto nodo, porque cuando trabajamos con puntero, para crear un nuevo objeto tenemos que hacer uso de esta palabra new, ¿ya? Cuando trabajamos con puntero. Así que aquí vamos a crear un objeto nuevo de la clase nodo. Cuando creemos un objeto, este objeto se va a crear con sus atributos por defecto que tenemos en el constructor. Su dato se va a iniciar en 0 y su enlace se va a iniciar en nulo, ¿ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es que el atributo dato que tiene este nuevo nodo que acabamos de crear, vamos a igualarlo al dato que estamos ingresando por parámetro, ¿ya? Esto quiere decir que cada vez que insertemos un nuevo dato para la lista mediante el método add de inicio, entonces se va a crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo se le va a asignar el dato que estamos insertando por parámetro. Y aquí abajo va a venir la parte un poco compleja tal vez, que es en donde vamos a tener que decirle a nuestro programa cómo es que va a enlazar los nodos, ¿ya? Esto lo voy a explicar ahorita con el Paint, add de inicio.
Ya. A ver, esto me sirve, no lo voy a borrar. Ya. Como les dije, aquí vamos a tener primero un nodo que va a ser el nodo cabeza. El nodo cabeza. Con este nodo cabeza vamos a enlazar todos los nodos de la lista. Vemos que nodo cabeza en un principio está iniciando en nulo, ¿no? En nulo. Significa que no tiene un dato, no tiene nada. No tiene nada. Así que cuando nosotros agreguemos un dato por el método add de inicio, vamos a crear un nuevo nodo. Se va a crear un nuevo nodo de esta forma. A ver, vamos a crearlo con esto mejor. Ya, vamos a crear un nuevo nodo. A este nuevo nodo, por ejemplo, si yo quiero insertar el 10, entonces ese 10 va a ir a parar acá, al dato que tiene mi nodo, ¿ya? Al dato que tiene mi nodo. Bien. Entonces, aquí nosotros vamos a decir de que como estamos agregando los nodos por el inicio, entonces lo que tenemos que hacer es que, como le dije anteriormente, tenemos que enlazarlos con la cabeza, ¿no? Así que en un principio, cuando nuestra lista esté vacía, cuando cabeza sea igual a null, ¿ya? Cuando cabeza es igual a null, significa que la lista enlazada está vacía, no tiene ningún nodo. Así que cuando está vacía, vamos a hacer de que cabeza sea igual al nuevo nodo que estamos insertando, de tal forma que cabeza va a tomar el valor de mi nuevo nodo, de esta forma, así. ¿Ya? Así sería. Entonces, eso vamos a poner en nuestro código. En nuestro código vamos a decir si cabeza es igual a null, entonces cabeza va a ser igual a mi nuevo nodo. Ya, bien. Pero ¿qué pasa cuando cabeza ya no sea igual a null? ¿Qué pasa cuando yo inserte un nuevo dato? Cuando yo inserte un nuevo dato, vemos que cabeza ya no es igual a null, ¿no? Ya vemos que no se cumple esa condición. Entonces, por el else, ¿qué vamos a hacer? Por el else vamos a hacer de que esta cabeza se enlace con el nuevo nodo, ¿ya? Y como este es el método add inicio, entonces, cuando agreguemos un nuevo dato para la lista y se cree un nuevo nodo, por ejemplo, yo agrego el 20, bien, este nuevo nodo tiene que insertarse por el inicio, es decir, por acá, así, ¿no? Así, bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para enlazar estos dos nodos? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Para enlazar estos dos nodos, vamos a hacer de que este nuevo nodo, apunte primero para la cabeza, ¿ya? Apunte para la cabeza. De esta forma, cuando estamos haciendo de que este nuevo nodo apunte para la cabeza, lo estamos enlazando con la cabeza. Entonces, ambos ya se encontrarían enlazados, ¿ya? Pero después, ¿qué vamos a hacer? Para seguir enlazando con los otros nodos que vamos a insertar, o con los otros datos que vamos a insertar, mejor dicho, vamos a hacer de que este nuevo nodo, o mejor dicho, de que cabeza sea igual a este nuevo nodo. Eso quiere decir que la cabeza siempre se va a ir recorriendo cada vez que insertemos un nuevo dato para la lista y se cree un nuevo nodo que se va a enlazar en la lista, la cabeza se va a ir cambiando, ¿ya? Va a ir cambiando para de esta forma enlazar los posteriores datos con los nodos que se creen cada vez que insertemos datos. Entonces aquí, cabeza, vamos a hacer que cabeza
sea igual a nuevo, de tal forma que la cabeza vaya cambiando, que siempre sea el primer nodo, ¿ya? Cabeza siempre va a ser el primer nodo. Así que vamos a hacer esto. Lo que expliqué aquí lo vamos a llevar a código con solamente 2 líneas de código, que sería nuevo, su enlace que tiene nuevo. Vamos a apuntar a ver, aquí vamos a quitar esto. Está estorbando. Ya. El enlace que tiene el nuevo nodo vamos a hacer que apunte a cabeza. Así. Y después, como les dije, cabeza va a ser igual a nuevo. De tal forma que la cabeza se vaya moviendo cada vez que insertemos un dato en la lista. Bien, entonces eso sería todo en cuanto al método agregar por inicio, porque vemos que esto se va a hacer cada vez que insertemos un dato. Vamos a ocupar el método add de inicio, se va a crear un nuevo nodo y cada uno se va a enlazar respecto a las condiciones que se cumplen. Bien, ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría comprobar de que realmente mi método add de inicio está funcionando bien, ¿ya? Eso me faltaría. Así que vamos a hacer esa comprobación. Vamos a irnos a la parte de la interfaz que tiene el programa. Y aquí podemos trabajar ¿con qué componente podemos trabajar? A ver. Podemos trabajar con una etiqueta o con una caja de texto. Trabajemos con una caja de texto. Ya. Entonces, vamos a trabajar con un text. Vamos a hacer un poquito grande esto para que se vea. Ya, entonces, mis datos yo los voy a guardar acá ya. O mejor dicho, voy a mostrarlos mediante este TEDit, ¿ya? Voy a mostrarlos mediante este TEDit, o sea que aquí van a estar, por ejemplo, se van a imprimir de esta forma. Cuando yo inserte un dato, se va a imprimir de esta forma. Si es que yo inserto el 3, se va a imprimir así. Si es que yo inserto el 5, se va a imprimir así. Y así cada vez que inserte un nuevo dato. Así. Esto simplemente voy a utilizarlo para mostrar los datos que tiene mi lista. ¿Ya? Si quieren, ustedes pueden trabajar con String o también pueden trabajar con los combo box o los list box, mejor dicho, con los list box. Yo voy a trabajar con este TD. Ya. Y aquí también necesito un botón y también necesito otro TD para insertar el dato que quiero guardar en mi lista enlazada, ¿no? Bien. A este le vamos a poner add inicio. Bien. Y ahora nos vamos en la parte del unit 1.h, en donde tenemos declarada la clase del formulario, aquí en esta parte. Aquí, como ven, se está declarando y se crea la clase del formulario. Aquí en esta parte vamos a incluir nuestro archivo de cabecera para que de tal forma se enlace mi clase con mi formulario. Entonces, aquí vamos a incluir eso. Bien. Ya lo incluí. Ahora vengo aquí en la parte de los eventos. Aquí en la parte de los eventos. Aquí en esta parte en donde vemos que se está creando un objeto de la clase del formulario, nosotros vamos a crear nuestro propio objeto de la clase lista enlazada. Lista enlazada. En este caso vamos a trabajar también con puntero.
y vamos a crear la lista 1. Lista 1 la vamos a poner. Ya, cuando se trabaja con puntero, como le dije anteriormente, aquí tenemos que... Aquí me faltó punto y coma, ¿no? Aquí tenemos que crear una nueva instancia de ese objeto. Entonces aquí vamos a crear una nueva instancia de la clase lista enlazada. Me faltó new acá. Así. Bien. Ya. Ahora vamos a programar el evento en donde vamos a hacer el llamado a nuestro método AD de inicio. Ya. Aquí le podemos cambiar a nuestro evento un clic el nombre o simplemente hacemos doble clic y se crea con el nombre por defecto. Botón un clic. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que trabajar con mi objeto lista 1 y tendría que hacer el llamado a mi método AD de inicio simplemente, ¿no? Y aquí tengo que almacenar el dato que inserte en este TEDIT. ¿Cómo se llama mi TEDIT? No le puse nombre todavía. Le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner el dato. El dato text. Vamos a retornar el texto que vamos a empezar en ese TEDIT. Y aquí tenemos que convertir el text que tiene un dato tipo string, tenemos que pasarlo para entero. Así que aquí vamos a convertir de string para entero. Bien, de esta forma ya estaríamos guardando en nuestra lista enlazada. Pero para poder ver de que realmente se está guardando, necesitamos imprimir esos datos, ¿no? Necesitamos mostrarlos. Así que aquí más arriba voy a programar el método para mostrarlo. O si no, simplemente aquí abajo, cada vez que inserte un dato, que se me muestre. Que se me muestre así. Ya. Bien. Como les estaba diciendo anteriormente, ¿qué, qué pasa? Ya. Como pueden ver, el nodo cabeza es el primer nodo de la lista, ¿no? Así que, como mis nodos se encuentran enlazados mediante sus direcciones de memoria, entonces, si hasta aquí yo tengo más nodos, por ejemplo, estos se encuentran enlazados unos con otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo agrego un nodo, los estoy enlazando. Los estoy enlazando, ¿no? Bien, así que como están enlazados, mediante el nodo cabeza yo puedo acceder a los otros datos. Puedo acceder a los demás datos que almacenan los demás nodos que conformen la lista enlazada. Bien, así que para poder acceder a los datos que tiene mi lista, yo necesito tener la referencia al nodo cabeza, porque con el nodo cabeza yo puedo acceder a los otros datos que tienen los nodos que conforman la lista enlazada. Bien, así que para yo poder tener acceso al nodo cabeza, voy a crear un método que me retorne el nodo cabeza, ¿ya? Porque como ven, aquí cabeza estoy declarándolo en la parte privada, así que yo no puedo acceder de forma directa al nodo cabeza porque está como privado, así que aquí voy a crear un método que me va a retornar un nodo de tipo puntero, un nodo puntero, y vamos a ponerle como nombre getCabeza. Lo que va a hacer simplemente este método va a ser retornarme el nodo cabeza. De esta forma me estaría retornando la dirección en donde se almacena ese nodo. De tal forma que yo con esa dirección pueda tener acceso a los otros nodos. Bien. Listo. Ahora aquí tengo que crear un método que me permita acceder desde cabeza a los demás nodos. Esto voy a hacerlo ocupando una estructura iterativa
un while o un for. Ya, se puede hacer de las dos formas. Vamos a hacerlo con while. Aquí vamos a crear un nodo índice que va a hacer referencia al nodo cabeza. Así que acá yo voy a hacer de que este nodo índice tome el valor que tiene mi nodo cabeza, el nodo cabeza de la lista 1. Así que mediante el objeto lista 1 voy a acceder al método. Aquí me estaba olvidando algo. Aquí cuando uno trabaja con puntero, para acceder a los métodos o a los atributos, se lo hace mediante flechita, no se lo hace mediante punto, ¿ya? Aquí me iba a salir este error. Aquí es mediante flechita, ¿ya? Mediante flechita, y aquí también, a ver, sí, mediante flechita. Todo es mediante flechita. Cuando se trabaja con objetos punteros, cuando le pones asterisco acá, significa que es puntero, así que cuando quieres hacer llamado método o un atributo, se lo hace mediante flechita. Bien, entonces aquí vamos a hacer llamado al método get cabeza. Entonces, esa dirección en donde se encuentra almacenado el nodo cabeza, la estamos guardando en el nodo índice, ¿no? Entonces aquí mediante un while, vamos a ir recorriendo desde índice hasta que índice sea igual a null, ¿ya? Hasta que índice sea igual a null. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque aquí dentro vamos a hacer de que índice vaya recorriendo al siguiente nodo, de esta forma, ¿ya? Si es que yo tengo estos nodos que forman parte de la lista enlazada, hay en mi método, yo estoy diciendo de que mi nodo índice sea igual a mi nodo cabeza, ¿no? A mi nodo cabeza. Bien. Y en ese while, yo lo que voy a hacer es que índice sea igual al siguiente nodo. Entonces, este índice, cuando yo le iguale índice al siguiente nodo, eso va a hacer de que este índice vaya recorriendo, se vaya recorriendo de nodo en nodo. Primero va a estar acá, en el nodo cabeza, después se va a recorrer al siguiente nodo, luego al siguiente nodo, luego al siguiente nodo, y aquí, como pueden ver, este último nodo de acá no está apuntando hacia ningún nodo, ¿no? No está apuntando hacia ningún nodo, está apuntando hacia null. Entonces, cuando índice llegue acá, se va a terminar el ciclo. Se va a terminar el ciclo y se terminaría, pues, ¿no? Ya no me imprimiría más datos porque ya hemos recorrido todos los nodos que conforman la lista. Bien. Como les dije acá, vamos a ir recorriendo índice al siguiente nodo. Sí. Bien, pero antes de eso, voy a imprimir el dato que tiene cada nodo. Y esto, como les dije, lo vamos a imprimir en una variable string. En una variable string. Así que aquí voy a crear una variable string. Voy a denominar la lista. Lista datos. Voy a iniciarlo en cadena vacía, va a estar vacío. Y cada vez que yo acceda a un nodo aquí mediante el while, voy a hacer que mi lista datos vaya concatenando esos datos que tiene cada nodo, ¿ya? Entonces, lista datos va a ser igual a lista datos más índice datos. Aquí estamos imprimiendo el dato que tiene cada nodo. En este caso, el nodo índice con el que estamos recorriendo los nodos. Como pueden ver, esto tiene un dato tipo entero, así que vamos a convertirlo para string para que nuestra variable lista datos no tenga problemas cuando capture esos datos. ¿Ya?
Y aquí al final, vamos a concatenar el carácter de la flechita. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Sí, está bien. Bien. Y al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de que nuestro TEDIT dato, bueno, no se llama así, ¿no? Este TEDIT, ¿qué nombre le pusimos? Bueno, no le pusimos nombre todavía. Vamos a ponerle lista. Y este texto que tengo acá lo voy a eliminar. Bien, entonces aquí vamos a decir que lista va a ser igual a lista de datos. Bien. Y de esa forma ya estaría mostrando los datos. Vamos a ver si es que está funcionando bien en el programa, si es que no tengo algún error de sintaxis. Primero lo voy a guardar ya. Voy a guardar el escritorio. Voy a crear una carpeta en donde lo voy a guardar. Lista casada. Guardar acá. Bien. Voy a desactivar mi antivirus para no tener problemas. A ver, creo que tengo algún error. Bueno, tengo 10 errores y sí, vamos a ver dónde. Acá, ¿no? No me dijeron nada, chicos. Compañero, se perdió nuevamente la conexión, creo, ¿no? Sí. Ya. Ya, bien, como pueden ver, aquí tuve un pequeño error que cuando creé la clase nodo, no sé si me escuchan, si me escuchan. Ya, cuando creé la clase nodo, vemos que la primera letra yo le puse en minúscula, pero aquí en todos los casos estoy ocupando mayúscula, así que voy a cambiarla aquí simplemente y vamos a ver si se corrigen los errores. Al parecer no. A ver, desde inicio. ah, a ver qué sale. Hay 2 puntos. Sí, faltan Mm, los 2 puntos ahí. Aquí no. Ya. Sí. Y aquí también, aquí me olvidé declararlo como puntero. Y después dice que, mm, aquí tenía que haber sido text, ya, porque aquí queremos de que nuestro TEDIT lista en su propiedad text sea igual a la cadena de texto que está concatenando los datos que contiene mi lista. No, ¿verdad? Bien. Vamos a agregar datos para la lista. Voy a agregar 25. Perdón, no es ahí, ¿no? Es acá. De inicio. Ujú. No, no está funcionando bien todavía. A ver, voy a revisar. Mm,
Mm, índice, enlace, lista, de inicio. El método está bien. Creo que está fallando al imprimir. Bien. Aquí está mal la condición, ¿no? Aquí está mal la condición. Aquí tendría que haber sido hasta que índice sea distinto de null, ¿no? Ahí me equivoqué en la condición. ¿Por qué? Porque aquí vamos a recorrer hasta que el nodo índice sea distinto de null. Como les dije, vamos a comenzar a recorrer a partir de la cabeza. Entonces, cuando el índice sea distinto de null, vamos a entrar por el ciclo y vamos a ir imprimiendo los datos que tiene cada nodo que forma parte de la lista. Así que vamos a comenzar a recorrer primero desde la cabeza al siguiente, al siguiente nodo. Y cuando lleguemos al nodo que está apuntando a null, se va a terminar el ciclo. Así que aquí la condición era hasta que índice sea distinto de null. Ya, era lo contrario. Bien. Ya, vemos que insertó el dato. Vamos a insertar 3 ahora. Bien. Insertamos 10. También inserta. Y vemos que los datos se están insertando por el inicio, como dice el programa, ¿no? Ahora también podemos hacer el método para agregar datos por el final. Sería el código muy parecido, únicamente que cambiaría la forma en que se enlazan los nodos. Ahí es en donde estaríamos ocupando, el nodo cola. Ya. Así que vamos a hacer ese método, agregar por el final. Add final. Y aquí sería muy parecido al método de agregar por el inicio. Le vamos a cambiar el nombre. Vamos a copiar esto y lo vamos a desplazar por esto. Hasta aquí es igual, porque cada vez que agreguemos un nodo a nuestra lista enlazada, cada vez que agreguemos un dato para nuestra lista enlazada, se va a crear también de la misma forma un nuevo nodo, y ese nuevo nodo vamos a hacer de que su atributo dato sea igual al dato que estamos insertando para la lista. Va a ser lo mismo, solamente cambia en esta parte, en cómo vamos a enlazar los nodos. Aquí al principio sería similar, nodo cabeza va a ser igual al nuevo nodo, solamente que aquí vamos a ocupar nuestro nodo cola, ¿ya? En un principio cola también va a ser igual al nuevo nodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando insertamos el primer nodo para la lista, ese primer nodo es el único nodo, al mismo tiempo va a ser cabeza y cola, ¿ya? Bien, ahora cuando insertemos lo siguiente, vamos a hacer de que el encargado de enlazar los nodos sea el nodo cola. El nodo cabeza ya no lo vamos a ocupar para enlazar los nodos. ¿Por qué? Porque cuando agregamos datos por el final, la cabeza no va a cambiar, ¿no?
La cabeza siempre va a ser igual al primer nodo, no va a cambiar. Pero en cambio, cuando hemos agregado por el inicio, la cabeza sí ha cambiado la cabeza, ¿no? La cabeza se traslada hacia el primer nodo, pero en este caso, como queremos hacer el método para agregar por el final, vamos a hacer de que el encargado de enlazar los nodos sea el nodo cola, porque la cola va a ir cambiando. De esta forma vamos a enlazar los demás nodos, ¿ya? Bien. Entonces aquí, por el else, cuando insertemos datos para nuestra lista, cuando ya no se cumple esta condición, cuando ya tengamos un dato en la lista, vamos a hacer de que cola se enlace con el nuevo nodo. Vamos a hacer esto. A ver. Lo voy a bajar. Vemos que ya tenemos un nodo en la lista, el cual es el nodo cabeza, que en un principio también va a ser la cola, como les dije. Cuando queremos agregar un nuevo nodo, ese nuevo nodo se va a agregar por el final, ya no por el inicio. Bien, entonces vamos a hacer de que el nodo cola apunte al nuevo nodo para poder enlazarlo ya. Va a apuntar, el nodo cola va a apuntar al nuevo nodo. De esta forma estamos enlazando los nodos, ¿ya? Y después vamos a hacer de que el nodo cola vaya recorriendo. Así que el nodo cola va a ser igual, o vamos a igualarlo, mejor dicho, el nodo cola lo vamos a igualar al nuevo nodo que hemos insertado. Entonces, cola se va a ir recorriendo. Cada vez que ingresemos un nuevo nodo por el final, vamos a enlazar cola y vamos a recorrer la cola. En este caso, cabeza se mantendría en el primer nodo. Bien. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos enlazando primero cola con el nuevo y después vamos a decir que cola va a ser igual al nuevo nodo. De esta forma vamos a enlazar todos los nodos por el final. Bien. Vamos a probar el método. Vamos a crear otro botón. Que va a ser el método o el botón para insertar datos por el final. Y en la parte del evento vamos a tener prácticamente lo mismo que tenemos en el nodo o en el evento cuando agregamos datos por el inicio. Solamente va a cambiar el llamado al método, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser lo mismo? Porque aquí también vamos a imprimir el nodo. Lo vamos a imprimir y también vamos a imprimir ocupando el nodo cabeza. Vamos a ocupar el nodo cabeza para imprimir los datos. Y también vamos a ocupar un nodo índice con el cual vamos a recorrer los nodos que tiene nuestra lista a partir del nodo cabeza. Simplemente cambiaría aquí al principio al insertar los datos. Aquí ya no estaríamos ocupando el método add de inicio, sino el método add de final. Después todo vendría a ser lo mismo. Ahora vamos a hacer la prueba de que esté funcionando bien, que no tenga ningún error de sintaxis, que al parecer no. Bien. Voy a agregar por el final el 1. Vemos que se agrega, voy a agregar por el final el 85. Se agrega, voy a agregar el 100, el 3. Y si quiero agregar por el inicio, vamos a ver si es que está funcionando bien ambos métodos, si es que funcionan bien cuando los llamamos. A ver. Sí, vemos que están funcionando ambos bien. Entonces aquí puedo agregar por el inicio como también por el final, como yo quiera. Bien.
Entre otros métodos que tiene, bueno, son varios métodos que tiene la lista enlazada. ¿Alguien tiene alguna duda hasta lo que hemos hecho ahorita? ¿No hay dudas, compañero? Bien. ¿Se acuerdan que les dije que este atributo can nodos lo íbamos a ocupar para contar los nodos que tiene nuestra lista? O sea, ¿cuál es la cantidad de nodos que tiene? Así que cada vez que agreguemos por inicio o como agreguemos por final, can nodo se va a incrementar en 1, ¿ya? Ahí que dice. Ya. Cuando agreguemos por inicio, can nodo se va a incrementar en 1. Cuando agreguemos por final también. Y aquí nos faltaría crear simplemente un método que nos retorne el valor de nuestro atributo can nodos, el cual contiene la cantidad de nodos que tiene nuestra lista. Vamos a retornar un entero. Vamos a ponerle como nombre get cantidad nodos, retornar la cantidad de nodos que tenemos. Y aquí simplemente vamos a retornar el valor que tiene nuestro atributo can nodos. Bien. Aquí también puedo programar un botón para hacer el llamado a ese método que me está retornando el valor que tiene mi atributo can nodos. Y aquí puedo crear una variable tipo entero con el cual capture el valor que me está retornando el método can nodos. Aquí hago el llamado mediante mi lista 1 al método get cantidad nodos y después acá mediante un show message o es un message box, ¿no? Un show message, ¿no? Show message. Imprimo lo siguiente. Cantidad nodos, dos puntos, y aquí le concateno el valor que tiene mi variable can nodos. Ese valor que tiene un dato tipo entero lo convierto para string, para que se cargue de mi método submention. Y esto me estaría retornando, o esto, mejor dicho, me estaría mostrando una ventana emergente con el mensaje de la cantidad de nodos que tiene mi lista. Vamos a ver si no tenemos algún error. Insertamos datos. Dice que tenemos 3 nodos. Insertamos más datos. A ver. ¿Qué pasó aquí?
vemos que en algunos casos no quiere insertar por el final, ¿no? Quiere insertar por el inicio. Aunque hace rato vimos que estaba funcionando bien. Me dice, tengo 5 nodos. Bien. Bien, hay que ver por qué falla el método agregar por el final. Más tarde lo reviso yo. ¿Qué otro método más podemos hacer? Podemos hacer también el método buscar. ¿Alguien tiene el práctico? El práctico que el ingeniero les dio. Si se lo pueden compartir por el grupo de WhatsApp, por favor. A ver, parece que ya lo compartieron. Ya, vamos a ver. Ya. ¿Están seguros que este es el práctico que el ingeniero dio? ¿O les dio otro práctico más antes? Es ese, no. ¿Y no les dio otro práctico, el tercer práctico? ¿O cuántos prácticos eran? Ese nomás le dio entonces, después del primer examen. Ah, ya, el 3 también les dio, ¿no? Total. Ah, no, dieron otro, ¿no? Uy, son altísimos entonces, ¿no? En el práctico 4 no sé qué más le mete el ingeniero, le mete gráficas con Canva. No, eso ya parece un proyecto ese práctico, el práctico 4. Te lo quita el 4. Ya, a ver, voy a hablar con él. Voy a hablar con él porque está muy complejo. Pues sí, porque lo bueno sería por lo menos que lo hagamos presencial las clases. Sí. No, Antes pues no va a estar se pasaba más tiempo, se pasaba antes con él. Y por esto de la fiesta de fin de año tampoco ha sido regular el avance. Y el semestre también ha sido corto. El semestre ha sido corto, prácticamente creo que menos de 3 meses. muy poco. Muy poco, pues. Ya, yo le voy a decir entonces que el práctico 4 lo deje nomás el práctico 4 porque lo veo mucho. Porque con el práctico 3 ya tienen suficiente. Mejor que aprendan algo bien a que intenten resolver todo y que por apurado no logren comprender bien, ¿no? Yo le voy a decir, a ver. Ya. Lista simple.
Tenemos el máximo, el mínimo, el ordenar, el se repite, copiar, duplicar, eliminar, final, invertir, intercambiar, sumar. Después viene listas con doble enlace. Vamos a tener que hacer también esa estructura, pero ¿quieren pasar mañana? Ya que les debo algunas clases que no he pasado. Pasamos mañana. Ya. Máximo, mínimo. Yo creo que esa la pueden hacer ustedes, ¿no? El máximo, mínimo. Es simplemente recorrer la lista e ir comparando dato por dato. Y el mínimo, lo mismo. Podemos hacer el máximo o el mínimo. A ver, vamos a hacer ahorita. Después si que hacemos ahorita el máximo, el mínimo sería prácticamente lo mismo. Y si hacemos el mínimo, el máximo también sería lo mismo. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar el nodo máximo? Tenemos que recorrer nuestra lista enlazada, ¿no? Tenemos que recorrer los nodos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Como lo hicimos hace rato para imprimir los nodos. Para imprimir los nodos hemos utilizado esto acá. Hemos ocupado un while y hemos ocupado un nodo índice. Así que para no estar haciéndolo, esto lo que hice acá lo voy a copiar y lo voy a reutilizar aquí. ¿Ya? Esto no se necesita. Estaría necesitando el nodo índice, eso sí, pero aquí no es necesario que utilice el método getCabeza. ¿Por qué? Porque estoy trabajando dentro de la clase, así que simplemente puedo acceder al valor de mi nodo cabeza, ¿ya? Porque estoy dentro de la clase. Bien, entonces el nodo índice vemos que está iniciando en el nodo cabeza. Después con este while vamos a recorrer todos los nodos que conforman la lista hasta el último nodo, hasta que índice sea igual a 0, ¿ya? Mientras se cumpla esta condición, vamos a ir buscando el mayor. Vamos a ir buscando el mayor. Pero ¿qué vamos a hacer al principio? Al principio aquí vamos a crear una variable mayor. Y esta variable mayor, ¿en qué valor lo vamos a iniciar? Ya. Esto lo podemos iniciar. Siempre conviene iniciarlo en un valor que tengamos en donde estamos buscando. En este caso estamos buscando el mayor dentro de la lista, así que mayor vamos a iniciarlo en un dato que tengamos en la lista. Entonces aquí mayor vamos a iniciarlo en el dato de la cabeza, ¿ya? En el dato que contiene la cabeza. Ya. Después aquí, dentro de este while, vamos a preguntar si índice, si el dato que tiene mi nodo índice es mayor, que mi variable mayor, entonces mayor va a ser igual al nuevo mayor, ¿ya? Porque al cumplirse esta condición, el nuevo mayor sería el dato que tiene mi nodo índice, ¿no? Entonces mayor va a ser igual a índice dato. Bien. Y prácticamente sería eso. Entonces aquí al final estaríamos retornando mayor, que contiene el dato mayor dentro de mi lista.
Bien. Aquí voy a crear el botón. Vamos a ponerle mayor. Bien. Y el mayor vamos a mostrarlo, así como hemos mostrado la cantidad de nodos que tenemos, también vamos a mostrarlo en un show message, ¿ya? Y también vamos a ocupar una variable que vamos a crear acá, una variable que tenga el nombre de mayor, y aquí vamos a capturar. Para mayor vamos a darle el valor de mi método mayor, o ¿cómo se llama? Máximo, ¿no? Máximo, de mi método máximo. Entonces, el dato máximo lo estamos almacenando en la variable mayor. Así que aquí en el show message tendría que imprimir mayor. Vamos a ver que todo esté funcionando bien. Parece sí. Ya. Vamos a agregar dato. En este caso vamos a ocupar solamente un método para agregar, ¿ya? Porque vemos que cuando ocupamos ambos métodos para agregar, en algunos casos pareciera que falla. Así que vamos a ocupar, en este caso, solamente el método add final. Ya. Vemos que nos muestra que el mayor es 56, lo cual está bien. Bien. El método buscar también sería similar. También tenemos el método se repite. Sería similar, igual. Pero podemos hacer eso también. Simplemente sería contar, ¿no? Cuántos datos iguales a un dato tenemos. Podemos hacer eso. Después tenemos el método sumar, dice, no son métodos tan complejos. Vamos a hacer el método se repite, aunque creo que lo pueden hacer ustedes, pero a ver, vamos a hacer eso y después hacemos el sumar. Y mañana ya continuamos con otros métodos que nos falte y también con la estructura lista doble. Aquí para se repite sería prácticamente similar. Vamos a retornar un dato entero con la cantidad de veces. En este caso el método dice se repite, sí, es tipo entero. Se repite. Entonces este método nos tiene que mostrar cuántas veces se repite un dato. Ese dato que queremos evaluar, que queremos saber cuántas veces se repite, va a ingresar por parámetro. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer aquí simplemente, como me está diciendo que compare este dato con todos los datos que tiene mi lista, entonces también tengo que recorrer mi lista. Entonces, ocupo lo mismo que tengo acá. Esto no lo necesito. Bien. Y aquí la condición cambiaría. Cambiaría cuando el dato que tengamos o que estemos recorriendo en un nodo de la lista sea igual al dato que estamos evaluando, que queremos saber cuántas veces se repite. Entonces aquí cambiaría la condición. Cuando el dato de un nodo que estamos recorriendo de la lista es igual al dato que queremos saber cuántas veces se repite, entonces aquí vamos a incrementar una variable que vamos a crear ahorita, al cual vamos a denominar contador. Vamos a declararla acá como entero. Va a iniciar en 0.
Y al final vamos a retornar simplemente contador. Bien, ese simplemente sería el método se repite. Y para el método sumar también sería lo mismo, sería crear un acumulador con el cual vayamos acumulando todos los datos que tengamos en los nodos que conforman parte de la lista. ¿Ya? Por ejemplo, si en nuestra lista enlazada tenemos los datos 2, 3, 4, entonces nuestro acumulador va a ir sumando esos datos, el 2, 3 y el 4. Y al final nuestro acumulador nos estaría retornando, si tuviéramos 2, 3 y 4, 9, ¿no? Eso. ¿Qué otro método más hay? Dice... método duplicar. También el método eliminar final. Ya, vamos a hacer el método que dice copiar. Dice que el método recibe dos datos, en donde el primer dato vendría a ser desde dónde queremos copiar y el segundo dato hasta dónde queremos copiar. Ahí tendríamos que tener una condición para iniciar a copiar, que sería que cuando el dato sea igual al primer dato que entra por parámetro, y después terminaríamos de copiar cuando el dato que estamos recorriendo sea igual al segundo dato que entra por parámetro. Bien. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma, a ver. Esto va a ser, bueno, aquí el método nos dice que copiar nos va a retornar un objeto tipo lista, ¿ya? Nos va a retornar una lista enlazada, así que aquí vamos a retornar una lista enlazada. Una lista enlazada que también vamos a trabajarla con puntero. ¿O no? A ver. No, creo que no es necesario que sea puntero. Bien. O creo que sí. Ya lo vamos a poner como puntero. ¿Por qué como punteros? Porque aquí en esta otra parte estamos trabajando con punteros. Aquí. Si es que pueden ver, nuestra lista enlazada son punteros. Entonces, por ese motivo también va a ser puntero. Bien. Me faltó algo acá. Son los datos que entran por parámetros, ¿no? Tenemos que copiar desde P hasta Q.
Bien. Aquí vamos a ocupar lo mismo, vamos a recorrer también nuestros datos que tiene nuestra lista. Aquí vamos a crear un objeto lista enlazada que va a ser el que vamos a retornar al final. Lista enlazada. Vamos a crear el objeto resultado o copia. Copia le vamos a poner. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a un nuevo objeto de la clase lista enlazada. Porque estamos trabajando con puntero. Bien. Entonces, cuando nuestro dato sea igual a P, perdón, P no, ya. Vamos a comenzar a copiar. Así que aquí vamos a crear una variable tipo bool. Vamos a nombrarla comenzar a copiar. Y esto va a estar como falso. Bien. Entonces aquí más abajo, o a ver, ¿dónde? Ya, aquí más abajo. Vamos a tener la condición. Si comenzar a copiar es igual a true, entonces vamos a copiar. Vamos a copiar. ¿Y cómo vamos a copiar esos datos que tenemos del nodo o de nuestra lista enlazada? Tenemos que copiarlo en nuestra variable o en nuestro objeto comenzar, copia mejor dicho, en copia. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es que copia, vamos a añadir esos datos de nuestra lista enlazada original, vamos a añadirlos mediante el método add de inicio, lo vamos a añadir esos datos. Entonces aquí vamos a añadir el dato que estamos recorriendo. Así, ya. De esa forma. Bien. Pero también tenemos que saber cuándo vamos a terminar de copiar. ¿Ya? Así que aquí también vamos a crear otra condición, aquí abajo. A ver, si me fijo en el problema. Ya, pero esto tiene que estar abajo de este if en donde tengo que comenzar a copiar. Aquí abajo la vamos a poner. Ya, porque lo que hacemos primero es que cuando nuestro dato sea igual a P, vamos a comenzar a copiar. Y cuando nuestro dato sea igual a Q, vamos a terminar, pero a la siguiente vuelta. La siguiente vuelta vamos a terminar. Entonces aquí vamos a hacer lo que estamos haciendo acá, que me faltó ponerle. Vamos a hacer que comenzar a copiar, cuando sea igual a P, va a ser igual a true. ¿Ya? ¿Para qué? Para que comencemos a copiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestro dato va a ser igual a Q, cuando va a ser igual a Q, va a ser igual a false, lo que significa que ya no va a copiar. Bien. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Al final vamos a retornar simplemente nuestra variable o nuestro objeto lista, cuál es copia. Vamos a retornar copia. Copia contiene ya todos los nodos que quise copiar de mi lista enlazada original. Bien. Entonces aquí vamos a tener que crear también otro tedit para mostrar los datos que tiene mi nodo copia. Esto después ustedes lo ordenan mejor ya. Los datos que tiene mi nodo copia, le voy a cambiar acá. Copia le voy a poner. Aquí le puedo poner original, no sé. Y voy a crear un botón.
copiar. Y este copiar necesita 2 TDIT, ¿no? Este va a ser EP y este va a ser EQ. Y aquí, mediante mi lista 1, vamos a hacer el llamado a copiar. Pero para esto voy a crear acá un objeto de la clase lista enlazada. Ya voy a crear un objeto de la clase lista enlazada con el cual voy a capturar la lista copiada. La lista copia. Voy a poner copia. Va a ser igual a lo que me está retornando el método copiar. Que tengo acá, ¿no? Copiar. Aquí entra por parámetro estos 2 datos que estoy insertando mediante estas 2 cajas de texto. Bien, esas 2 cajas de texto tienen un tipo de dato string, si es que yo quiero que me cargue lo que yo ingreso en cada TDIT. Entonces, vamos a convertir ese tipo de dato string para entero. Aquí sería, primero sería EP text y luego sería, hacerlo más rápido, luego sería EQText. Bien. Y después, para yo verificar de que realmente se copió los nodos desde un rango de mi lista enlazada original, tengo que imprimirlos, ¿no? Así que para eso voy a ocupar lo que estoy ocupando acá para las otras listas. Todo este porcentaje de código lo copio para poder imprimir los nodos que tiene mi lista enlazada, para poder imprimir los datos que contiene cada nodo. En este caso, mi lista enlazada copia. Entonces aquí vamos a poner copia, get cabeza, y después todo es lo mismo, y listo. Aquí cambiaría que los datos de mi lista copia quiero imprimirlos en este TDIT, que vamos a ponerle como nombre copia. Entonces aquí ya no sería lista, sino sería copia. Y vamos a ver. Dice que tengo 9 errores, vamos a ver por qué. Porque aquí no lo declaré como puntero. Bien, disminuyeron a 7 porque aquí se me olvidó. Y aquí también está mal el nombre, ¿no? Ya, ajá. A ver, vamos a ver, comenzar a copiar, ¿sí? Comenzar, copiar, comenzar, copiar, comenzar, copiar. Bien, aquí, como le dije anteriormente, es flechita, no es punto, se me olvidó. Bien, tengo más errores, aquí tiene que ser puntero igualmente. Y aquí antes de que me dé un error, aquí tendría que crear una nueva instancia del objeto lista enlazada, así, para no tener problemas. Entonces, aquí crearía un nuevo objeto copia y ese nuevo objeto copia va a ser igual a la copia de la lista original 1. A ver. Para esto voy a ocupar el método agregar por inicio. Vamos a agregar datos en orden en este caso, para que se entienda. En orden descendente.
Bien, vamos a probar el método ahora. Voy a decirle que me copie desde 6 hasta 2. Bien. Está fallando. A ver. Ya, vamos a ver a qué se debe el error. Lista 1, copiar. Dice igual a dato. Aquí, esto tenía que haber sido al final. Posiblemente ese sea el error. Hecho. Vamos a tener que ingresar nuevamente todos los datos. Vamos a ingresar menos. 4 hasta 2. Ya. Como pueden ver, ya he copiado los datos desde 4 hasta 2. Únicamente que se me copian un poco al revés. Pero los datos están copiando. De 4 hasta 2. Yo quiero copiar hasta 1. Yo quiero copiar de 5 hasta 3. Y vemos que se copia. Bueno, compañeros, entonces yo creo que con esto finalizamos la clase de hoy y mañana nos estaríamos viendo para la siguiente clase y haciendo la estructura lista doble y también algunos otros métodos que quedaron pendientes de la estructura lista simple.